1:46 a.m. Aldo Campuzano, director de México Elige, con esta numeralia muy interesante que se hace periódicamente por parte de México Elige, donde se habla tanto de gobernadores como del Ejecutivo Federal, del presidente de México, después de varios sucesos que han ocurrido en los últimos días. ¿Cómo está el estatus del presidente en percepción, en aprobación? Aldo, muy buenas tardes. Adán Rentería y Carlos Vinicio Arredondo. Saludos, ¿cómo están Adán y Carlos Vinicio? Saludos a todo el auditorio. Muchísimas gracias, Aldo. Como siempre, un gusto saludarte. Si te parece, arrancamos con el presidente, porque está viendo en la aprobación su punto más bajo. Ha sido 46.9, ahorita está en un 52.2, y en la calificación me parece que la más baja es un 44.6 y ahorita está en un 59.4. ¿Cómo se ha movido la aprobación y la calificación del presidente? ¿Y cuál es la diferencia, para empezar, Aldo, entre estas dos? Mira, empecemos si quieres con la aprobación. Efectivamente, la aprobación del presidente se encuentra hoy en 52%. Esto quiere decir, si le preguntamos a los mexicanos si aprueban o desaprueban el gobierno del presidente López Obrador, el 52% nos dicen que aprueban al presidente. Y cuando les preguntamos qué calificación le darían al presidente y sacamos un promedio, es que obtenemos el otro dato que dabas. Entonces, efectivamente el presidente tiene hoy una aprobación del 52%, es una caída de 11 puntos respecto al mes anterior, que se ubicaba en los 64 puntos de aprobación. Es la caída más grande que ha tenido el presidente en lo que va de la administración. Aldo, perdón que te interrumpa, ¿Qué se le pregunta a la gente a través de las redes? Porque me parece que esto es a través de Facebook, ¿no? ¿Cuál es el formulario del presidente López Obrador que arroja esta caída estrepitosa? Bueno, hay un sinnúmero de preguntas que se hacen. Algunas de ellas tendrán que ver sobre las principales problemáticas del país, otro sobre la opinión del presidente y su forma de gobernar, simpatías de partidos y demás. Es una serie, es un instrumento de levantamiento extenso, en el cual los mexicanos ya nos entregan su opinión al respecto de todos los temas que estamos consultándoles a ellos, ¿no? Entonces, algo importante para entender esta caída es que el tema por el cual cae la aprobación y la popularidad del presidente López Obrador es por el problema de inseguridad, principalmente por estos dos sucesos de alto impacto noticioso: la liberación, la captura y después liberación de Ovidio Guzmán, el hijo de Chapo Guzmán, y posteriormente el suceso tan trágico de la familia Levarón, ¿no? Entonces, lo que vemos es que cuando el presidente está hablando de los temas de seguridad, y esa narrativa es la que continúa en la agenda nacional, es cuando el presidente empieza a perder algunos puntos en su aprobación. Y esto claramente porque es un tema donde el mismo presidente ha reconocido que es uno de los puntos que debe de reforzar más su gobierno. Entonces, cuando el presidente pierde en sus mañaneras el control de la agenda, cuando los temas de los cuales tiene que hablar son los sucesos del país de temas de seguridad y no los temas que a él le gustaría estar tocando, es cuando se nos vienen los problemas de la baja de popularidad, porque efectivamente en el mes de julio ese fue el tema que también le ocasionó una baja importante en su popularidad. Aldo, estamos viendo hoy niveles, no son los niveles más bajos, pero sí mucho más bajos de los que traía. ¿Es una tendencia? ¿Podemos llamarle ya una tendencia a la baja? Aún no, tendríamos que esperar un poco más, porque lo que hemos visto es que pues quizá se pueda decir, oye, un 52% es un nivel bajo porque él viene de un 73%, pero también un 52%, y si hiciéramos un análisis de las encuestas de aprobación de otros presidentes de otros países del mundo, nos vamos a encontrar que muy pocos presidentes, por no decir contados con una sola mano, son los que se encuentran arriba del 50% de aprobación. Entonces, sí es un número bajo respecto a los números a los cuales nos había acostumbrado el presidente anteriormente, pero es un número bastante bueno comparando
la situación de otros presidentes en otros lugares. Incluso con el factor calificación, tiempo en el gobierno, porque entiendo que tanto ustedes como otras casas encuestadoras han hecho comparativas de cómo estaban otros presidentes en su primer año de gobierno. Hablando de cómo estaban otros mandatarios, llámese Zedillo, Fox, Calderón, Peña, ¿cómo estaban en este primer año, en más o menos a este mes, en comparación con López Obrador, Aldo? Mira, en términos generales, los tres se encontraban ligeramente mejor que lo que hoy se encuentra el presidente en números gruesos, y por eso será importante revisar si esto ya es una tendencia o solamente fue una especie de bache, porque sí teníamos una tendencia muy clara de febrero a julio de caída en la aprobación del presidente. Después, en agosto, empieza a mejorar y esto se confirma en septiembre, se confirma en octubre, y ahora en noviembre es que tenemos de nueva cuenta una caída. Entonces, habrá que ver si solamente esta caída se da por los sucesos extraordinarios del tema de seguridad o si ya será una tendencia constante de los próximos meses. Estamos platicando con Aldo Campuzano, director general de México Elige. Aldo, vimos también, está ya el estudio de México Elige, están los gobernadores, la aprobación de gobernadores por entidad: Orozco Sandoval de Aguascalientes, Bonilla Valdés de Baja California, Mendoza Davis en los primeros lugares, y también la aprobación de los gobernadores. ¿Cómo? No hay muchas sorpresas ni arriba ni abajo, ¿verdad? No hay muchas sorpresas arriba y abajo. Básicamente los gobernadores que han estado los últimos meses en los primeros lugares se mantienen, incluidos el gobernador Domínguez, ahí con ustedes en Querétaro, que de hecho hoy se coloca en la tercera posición. El mes anterior se encontraba en la cuarta y se encuentra ya prácticamente a menos de 2 puntos del nivel de aprobación de los punteros. Entonces está ya, dijéramos que está en un empate técnico en el primer lugar, y siguen apareciendo el gobernador de Aguascalientes, de Sinaloa, de Baja California Sur, Yucatán, Sonora, Guanajuato, vaya, nombres y estados que mes con mes hemos estado viendo. En la parte baja, los gobernadores peor evaluados también seguimos viendo los mismos nombres: el gobernador de Michoacán, de Colima, de Nuevo León, con la novedad, sí es la novedad, la incorporación ya y la baja del gobernador de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, como el segundo gobernador peor evaluado del país, ¿no? Entonces, Aldo, también en el fenómeno de los que acaban de entrar, que es otro comportamiento que ustedes deben de analizar de una manera diferente y atípica. Hablando de el gobernador Bonilla, del pues quizás desafortunadamente afamado señor Bonilla, y también el de Puebla, el señor Barbosa, no están bien calificados a pesar del poco tiempo que llevan al frente de sus estados. Sí, mira, en el caso del gobernador de Baja California, el gobernador Bonilla, se estrena de hecho hoy en el ranking de gobernadores que presentamos, y lo hace con un nivel de aprobación de 43%. Ahora, este 43% es superior al nivel de aprobación que tenía su antecesor, el gobernador Kiko Vega, que estaba poco más de 10 puntos abajo de lo que se encuentra el gobernador Bonilla. Muy mal evaluado, ¿no? Su antecesor Kiko Vega, panista, muy mal evaluado en los últimos 6-7 meses, ¿no? Así es correcto. Entonces, ahora, pues tiene escasos días el gobernador Bonilla de haber tomado posesión. Tendremos que esperar un poco más, vamos a ver este primer mes, para ver cuál es su forma de gobernar, más allá de logros y demás. Lo importante que va a percibir el ciudadano son las actitudes y la manera de comunicar. Y en el caso particular del gobernador de Puebla, del gobernador Barbosa, de hecho este mes ya abandona el top 10 de gobernadores mejor evaluados. El mes anterior ahí se encontraba y ahora ya se encuentra a media tabla, ¿no? Entonces, así es como están los movimientos. El otro movimiento a destacar importante es el crecimiento del gobernador de San Luis Potosí, del gobernador Carreras, que ya va de salida, ¿no?
que le faltan 2 años. Entonces es una buena noticia que aunque ya estés en el último tramo del gobierno, sigas teniendo un incremento en la popularidad. Buena noticia obviamente para el gobernador Domínguez de Querétaro. Aldo Campuzano de México Elige, ¿qué pasaría con la revocación de mandato si es que existiera y hoy se presentara? Bueno, si hoy se presentara, que por lo pronto ya sabemos que se daría en marzo del 2022, sí. Entonces vamos viendo cómo va evolucionando esto, ya no es una pregunta teórica, va a existir. Es una pregunta que va a existir, así es. Sí, claro. Entonces, hoy el presidente ganara la revocación de mandato, el 52% de los mexicanos votaría por la permanencia del presidente contra un 44% que votaría la renuncia del presidente. Ahora, ese 52% pues es bueno porque gana sí, pero está lejos de ese 62-70% que nos tenía acostumbrados en meses anteriores. Entonces, el tema aquí es que nada está dicho aún para la revocación de mandato. Lo que sí está dicho es que el país está polarizado, está dividido, 48 contra 52 es terrible, que para los fines democráticos y demás es un país dividido, un país polarizado, un país que tendrá diferentes encontronazos en temas políticos, Aldo. Así es correcto, y eso lo vemos no solamente en esa pregunta, sino en muchas más. Hacemos una pregunta hipotética netamente, y lo quiero dejar así claro, una pregunta hipotética sobre una supuesta o posible segundo mandato del presidente, es decir, si en el 2024 él fuera candidato, si lo votarían o no, y lo que encontramos es que hay un 48% de los mexicanos que lo votaría para un segundo mandato frente a un 52% que no lo votaría. Entonces, estamos hablando que efectivamente hay una polarización de los mexicanos. Cuando preguntamos por intención de voto, también encontramos esto, hay un 46% de mexicanos que dice que votaría por Morena frente al resto de la población que iría por otra alternativa, e incluso en temas tan particulares como la liberación de Ovidio Guzmán, del hijo del Chapo. Hicimos la pregunta de si los mexicanos creían que fue correcto o si hizo mal el gobierno en liberarlo, y el resultado es que un 48% de la población nos dice que hizo mal el gobierno al liberarlo, pero también un 48% de la población nos dice que hizo bien al liberarlo. Pues entonces, ahí está la opinión de la gente, Aldo. ¿Dónde puede consultar la gente este estudio de México Elige? Pueden entrar a nuestro sitio web, mexicoelige.com, a nuestras redes sociales también, México Elige en Facebook, Twitter, Instagram. Ahí van a encontrar todas estas preguntas y resultados que hemos platicado. También muchos más, como el posicionamiento de posibles candidatos para la elección presidencial de 2024, el tema del traslado de las cenizas de José José en un avión de la Fuerza Aérea a México, la renuncia de un ministro, la protesta de alcaldes en Palacio Nacional y muchos temas más. Así que yo los invito a que visiten nuestro sitio web, mexicoelige.com. Como siempre. Gracias, Aldo. Gracias, Aldo Campuzano. Encantado, saludos a todos en Querétaro. Muchas gracias. Ya nada más para irnos rápidamente a la pausa. ¿Qué le duele a los mexicanos según ese estudio de Aldo Campuzano? Y México Elige: la seguridad con un 37%, la corrupción con un 19.4%, la economía con un 10.7%, lo social con 10% y otros 22.9%. Entonces en punto, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Hay mucho más aquí en Causa y Efecto.